Feliz miércoles para todos los que sintonizan Noticias del Agro. Durante la próxima media hora los invitamos a conocer toda la información destacada en materia agropecuaria. Soy Jessica Alaimo y para mí es un gusto acompañarlos. Y les recuerdo que pueden consultar todas las informaciones en nuestro Instagram, @agrotendencia, y ver nuevamente Noticias del Agro en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. A continuación presentamos nuestros titulares del día de hoy. Experto agroalimentario destacó el reimpulso del sector agroproductor en los primeros meses del año. FEDEAGRO destaca necesidad de implementar mecanismos de protección para productores. Productores de arroz de Guárico proyectan alza en los rendimientos en el ciclo norte-verano 2023-2024. Productores de café en Venezuela enfocan esfuerzos en producir café de especialidad. Colombia exportó primeros embarques de café libres de deforestación. Estados Unidos registra emisiones agrícolas más bajas en 10 años. Hoy, Día del Trabajador, aprovechamos en Noticias del Agro para unirnos a esta celebración global y reconocer el esfuerzo de todos los trabajadores, así como valorar la dedicación y constancia que permiten día a día el crecimiento y la evolución de la sociedad. Ese esfuerzo diario, junto a la pasión y el compromiso, hacen la diferencia en el campo, en las empresas, en casa y en la vida. Para todos, desde Agrotendencia, les deseamos un feliz Día del Trabajador. Bien, y de esta forma comenzamos con las informaciones. El presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, destacó la necesidad de buscar mecanismos de protección para los productores, como seguros agrícolas y fondos de fomento. Fantinel indicó que es necesario mantener las conversaciones para crear este tipo de instrumentos que permitan mejorar la productividad. El líder gremial señaló que el objetivo es disminuir la importación de materias primas y alimentos que pueden ser producidos en el país. En ese sentido, subrayó que si desde el Ejecutivo se sigue apoyando la producción nacional, no solo la agricultura, sino también la ganadería, las importaciones podrían bajar a menos de 2.000 millones de dólares, una disminución importante frente a los 3.000 millones que se invierten en este momento. En cuanto a la llegada del próximo ciclo de siembra, el presidente de FEDEAGRO aseguró que hay insumos para cubrir más de 4.000 hectáreas de maíz en diversos estados del país. También resaltó que para la etapa de invierno se realizará la siembra de arroz, caña de azúcar y hortalizas. Además, destacó que para el mes de julio se prevé la llegada de abundantes lluvias en el país, lo que incidirá en la actividad agrícola. En los primeros meses del año, el sector agrícola logró su proceso de recuperación iniciado en 2020. Así lo expresó Alejandro Rodríguez, ingeniero agroalimentario, quien agregó que aún hay desafíos por superar. El ingeniero manifestó que en los primeros meses del año el sector agrícola tuvo un desenvolvimiento positivo debido al esfuerzo y resiliencia de los productores, la liberación de precios y la apertura en materia crediticia. Se han dado ciertos financiamientos. Entiendo, por datos que se corren, ¿no? Y que uno tiene en un momento determinado, entiendo que la producción de petróleo ha subido, y al subir, entonces evidentemente eso es dinero que va a entrar a las arcas del país, al Banco Central, y de allí es que ha habido entonces el financiamiento de este año con semillas, por lo menos en maíz, te hablo en ese sentido, semilla, abonos y agroquímicos. Pese a esto, Rodríguez destacó que el financiamiento aún sigue siendo muy limitado, especialmente para los pequeños productores que dependen de la banca pública. El Banco Agrícola de Venezuela prácticamente está extinguido. Apenas había unas oficinas en muy pocos estados y el resto del país estaba desasistido en ese aspecto. Para Alejandro Rodríguez, si bien el sector está mostrando signos de recuperación, los fenómenos climáticos dejaron pérdidas importantes que aún generan incertidumbre por la posible llegada de la Niña a mediados de julio. Este año, ese niño a la que hacían referencia el año pasado, comenzó realmente en octubre, noviembre y diciembre. Y gracias a Dios que fue corta la situación, porque así como subieron todos los valores del Pacífico para poder entonces llegar a obtener esa fuerza, ¿no?, con la que vino y se presentó ese niño, que por cierto fue uno de los 5 niños más fuertes que ha habido en la historia última climática, ¿ok? Finalmente, el ingeniero destacó el reimpulso de los cultivos tradicionales como el café, cacao y la caña de azúcar, pero consideró que aún falta incentivos en materia de innovación tecnológica y sustentabilidad.
En los sistemas ganaderos, el costo por día vacío de la vaca podría estar entre 1 y 3 dólares. Así lo expresó el médico veterinario Gabriel Serrano, quien también se refirió al impacto que esto puede representar en la sostenibilidad económica de la unidad de producción. El especialista en ganadería explicó que los días vacíos o abiertos de las vacas es el periodo que transcurre entre el parto y la nueva gestación, un indicador que no debe exceder los 100 días. Cada día vacío podría estar costando a precios más o menos de lo que tenemos acá, entre 1 y cerca de 3 dólares por vaca día. Entonces, si nosotros tenemos una vaca que tiene 30 días abiertos adicionales o 30 días vacíos adicionales y nos está costando 2 dólares, estaríamos hablando de 60 dólares. En 100 vacas estaríamos hablando de una cifra que ronda los $6,000 por año, que para un hato son una fracción muy importante de sus utilidades vía ingresos. El asesor ganadero destacó que uno de los componentes más importantes en los días vacíos es el costo de reemplazo. ¿Qué es la diferencia que hay entre lo que me vale una hembra que entra a parir por primera vez y lo que me van a dar por una hembra que finalmente ya descarto de la producción? En sistemas de producción lecheros, las vacas valen no por la carne que tengan encima, porque la mayoría no tienen mayor cosa de carne, sino por el potencial de producción de leche que tenga. Entonces, una vaca realmente en lechería al momento de descartarse podría estar valiendo alrededor de la quinta o cuarta parte de lo que me costó esa novilla para reponer. Los costos pueden ser impresionantes. En un hato de 100 vacas, cada día puedo estar perdiendo 50 dólares por pérdida de valor de las vacas. Entonces es muy importante tener en cuenta eso antes de plantear descartes y para cuidar la mortalidad y la permanencia de los animales en el hato. Serrano explicó que en otros sistemas especializados, el costo de reemplazo no acarrea un mayor impacto en la producción. Cuando nosotros hablamos de algunas especies, como las búfalas, faltando todavía bastante trabajo, porque digamos es como un tema más reciente, pues es evidente que costos como ese costo de reemplazo deberían ser mucho menores, porque trabajan con una longevidad mucho más alta que con el tema de las vacas. Mientras una vaca cerca de los 10 años ya se considera un animal que probablemente debería estar saliendo de la producción, las búfalas podrían estar en promedio bastante productivas cerca de los 13 años o incluso algunas mucho más. Finalmente, el médico veterinario colombiano subrayó que la ganadería venezolana lleva una importante ventaja en la cantidad de investigaciones que han generado resultados prácticos en campo. El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, Horacio Bellutini, señaló que el mercado de capitales de Venezuela debe plantearse como meta alcanzar un volumen de inversión de $1.000 millones. Bellutini considera que esta cifra sería un avance importante para la economía nacional. Sin embargo, destaca que aún está muy alejado de los $8.000 millones que necesita el país para este 2024. En ese sentido, el representante de la entidad financiera instó a todos los sectores que directa e indirectamente están vinculados con el mercado de capitales a unirse para trazar una estrategia viable de crecimiento. El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas destacó que ante la incapacidad de financiamiento del sector bancario, el gobierno debería apostar por fortalecer el mercado de valores en el país, que asegura en este momento apenas representa el 2,5% del Producto Interno Bruto. Finalmente, Bellutini señaló que el país podría en los próximos 10 años volver a tener un Producto Interno Bruto de $300.000 millones, lo que permitiría financiar y capitalizar empresas tanto públicas como privadas. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa. No olvide mantenerse conectado a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentra como @agrotendencia y en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. Enseguida regresamos.
Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Dirigentes del movimiento de campesinos del estado Guárico informaron que en la región se estima un aumento de más del 20% de productividad en comparación con el año anterior. Revisemos los detalles con nuestro compañero Yorman Ledesma. El productor agrícola y dirigente campesino José Sáez agregó que ya inició el periodo de cosecha del ciclo norte-verano 2023-2024. Dijo que la producción de arroz podría estar por encima de 200 toneladas métricas en el municipio Francisco de Miranda. Del mismo modo hizo un llamado a algunas empresas privadas para que realicen el debido proceso analítico a los cereales obtenidos de la siembra local. Estamos por encima de 44.000 hectáreas certificadas. Eso significa que estamos hablando de un avance en comparación de ciclo de siembra del año pasado que sobrepasa el 20% en comparación con el año pasado. Pero ¿qué pasa? Que es importante mencionar. Hacemos un llamado a las dos empresas más grandes de este municipio que por favor atiendan a nuestros campesinos, a nuestros productores, que una vez que entre el producto a las arroceras, analícenlo, el arroz paddy, alentar a la planta y que dejen de estar rechazando productos de calidad porque eso repercute en el consumo interno nacional. Por otra parte, Sáez manifestó que uno de los problemas a los cuales se enfrentan es el mal estado en el que normalmente se encuentran las vías de acceso a los predios, situación que se agudiza con la llegada del invierno. Sin embargo, destacó que desde ya articulan trabajos con empresas e instituciones del Estado para mejorar las condiciones de la infraestructura vial. Las minas de ripio o material organométrico de nuestro municipio está a servicio de los productores. Un productor que tenga un vehículo de carga tiene la facilidad de llevar, porque hay un convenio entre la gobernación y la empresa de riego con el productor de cargar el material organométrico y de que ellos con la maquinaria rieguen el mismo. Y se están cargando proyectos y se aprueba un proyecto y se está aprovechando, repito, el ciclo de verano para impulsar, mejorar la viabilidad agrícola de nuestro municipio. Finalmente informaron que de acuerdo al ritmo de trabajo que llevan, estiman que a la llegada del invierno haya sido restablecido al menos el 80% de la vialidad agrícola en la localidad. Desde el estado Guárico, Yorman Ledesma, Agrotendencia. Desde la Cámara de Industriales del Estado Aragua se llevó a cabo la conferencia Se Estratega en un Mercado Acelerado, en la cual se abordaron temas de impuestos y fiscalizaciones, sobre todo en el sector agroindustrial. Veamos. Este evento brindó formación y capacitación para profesionales en los distintos sectores de la industria, con expertos nacionales e internacionales en áreas financieras. Estamos orientados a brindar herramientas al empresariado sobre cómo sortear las dificultades que se están presentando desde el punto de vista de los costos operativos. Una de las cosas que más nos preocupa es que el costo de operar en Venezuela está asociado principalmente a las altas tasas impositivas, de las cuales no existen pues, en otros países latinoamericanos. El año 2024 inició con un cese de exoneraciones tributarias, situación que los ponentes en esta conferencia catalogaron como peligrosa, sobre todo para el sector primario del país. Fíjese, todo el que pertenece al sector básico realmente no paga impuestos sobre la renta. Se entiende el sector básico productor, los que se dedican a la ganadería, a la cría de pollos, etc. Esos sectores, todo lo que ellos les tocaría tributar producto de las utilidades que se generaban, en este momento lo que son es reinvertidas, es decir, que todo el dinero que se produce se reinvierte de nuevo para la nueva generación de productos. Sin embargo, en este momento al eliminar la exoneración, lo que van a hacer es ponerlo a tributar, lo cual sería sumamente pernicioso porque afecta directamente a la inversión sobre el sector. Básicamente se trata del impuesto sobre la renta, o sea, la exoneración de la que ellos tenían disfrute era que podían no pagar el impuesto y simplemente podían reinvertir el efecto de lo que iba a ser pagado como impuesto. Inversión directa, es decir, por ejemplo, si eres una persona que se dedica a la cría de pollo, podías construir nuevos galpones, podías generar nuevas infraestructuras, inclusive tecnología, y ahora en este momento simplemente vas a tener que entregar eso directamente al Estado como impuesto. Eso obviamente afecta a la inversión. Asimismo, a través de las diferentes ponencias se le dio a los presentes una inducción sobre todo en lo relativo a impuestos y cómo está funcionando las fiscalizaciones a nivel nacional. Esta es una situación que afecta a todos los sectores. De hecho, el sector agroindustrial es uno de los elementos más, o uno de los sectores que más fiscalización también tienen en el país. Y es por esto que el estar preparados para saber la naturaleza de esas fiscalizaciones y cómo hacer para
poder llevarlas a cabo a feliz término es algo que es importante y que nosotros entendemos que se debe transmitir. Este evento tuvo como finalidad otorgar herramientas a los empresarios del centro del país en cuanto a las finanzas, con la intención de seguir impulsando la producción nacional. Desde el estado de Aragua reportó para Noticias del Agro Chiquinquirá Rivero. Mientras tanto, en el estado portuguesa, expertos en caficultura destacan la importancia de la capacitación para impulsar la ola de café de especialidad, que actualmente se abre mercado a nivel internacional. Nuestro corresponsal en la entidad nos amplía. A juicio de Raúl Martínez, catador internacional y entrenador autorizado por la Specialty Coffee Association, la educación es la base fundamental de todos los eslabones de la cadena del café venezolano, razón por la cual brindó una conferencia dirigida a los caficultores de Portuguesa. Mi conferencia, que me toca hoy dar aquí, es en representación de la Corporación Venezolana del Café y es la nueva caficultura venezolana, cómo producirla y cómo venderla, ya de que muchos caficultores están enamorados, están llevados a la nueva tendencia de café de especialidad, de café con proceso, pero muchas veces unos no la saben producir y los que la saben producir, muchos no la saben vender. Existen cafés de especialidad, existen cafés comerciales, pero yo siempre digo, no existen cafés malos, existen cafés dañados. Y por eso es que hoy un espacio como este es una buena oportunidad para aprender a no dañar el café. El café de especialidad es en la actualidad la tendencia de mayor crecimiento dentro de la caficultura venezolana, experimentando en el país un aumento sustancial tanto en los niveles de producción como en la calidad. Hoy en día la caficultura venezolana ha tenido un repunte donde caficultores que tenían 10 hectáreas hoy tienen 100 hectáreas en sembrado. Caficultores que producían 20, 30 quintales están produciendo 500 quintales. La caficultura venezolana, así como ha aumentado en producción, ha aumentado en calidad. Tenemos participación a nivel internacional en competencias mundiales, donde el café venezolano es sumamente calificado con alto puntaje por ser exótico. El especialista destacó por último que las ventanas de exportación para el café venezolano están abiertas, teniendo como mercados principales el continente europeo, Rusia, China, Japón y Estados Unidos. Desde el estado portuguesa, para Noticias del Agro, reportó Manuel Alvarado. Llegó el momento de establecer una nueva pausa. Al regreso tendremos informaciones internacionales. No olvide mantenerse conectado en Instagram, @agrotendencia, y en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. Ecuador podrá exportar mango fresco a Corea del Sur, así lo informó la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario del país sudamericano. Veamos. La aprobación fue notificada inicialmente por la Autoridad Sanitaria de la Nación Asiática. Parte del acuerdo establece que los envíos de mango ecuatoriano se realizarán bajo tratamiento hidrotérmico, esto a solicitud del país receptor. Por su parte, la Autoridad Sanitaria de Ecuador indicó que implementará las medidas sanitarias exigidas, así como el registro de huertos y empacadoras de exportación, plantas de tratamiento hidrotérmico y el manejo integrado para las 14 plagas reglamentadas. Esta apertura comercial representó a juicio de las autoridades ecuatorianas un hito importante en las relaciones de ambos países, tomando en cuenta que Ecuador y Corea del Sur firmaron un acuerdo en 2023 que busca impulsar las relaciones comerciales mediante la eliminación de aranceles. En el caso de esta aprobación, el convenio aplica una disminución progresiva de tributos. Con esta apertura del mercado surcoreano, el país sudamericano espera incrementar la cantidad de mango enviado al extranjero. La temporada pasada, Ecuador registró exportaciones cercanas a las 28.000 toneladas. En México, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina Gallardo, indicó que el etiquetado producto de Estados Unidos en carne, pollo y huevo genera desequilibrios en la comercialización de las mercancías producidas en México. El dirigente gremial exhortó a las autoridades estadounidenses a cuidar las reglas del compromiso de comercio firmado por los países. A juicio de Juan Cortina, la implementación de esta medida de etiquetado, que se presenta como voluntaria, podría generar un impacto negativo y regresivo en la integración regional de los sectores agropecuarios.
El directivo refirió que sostuvo una reunión en Washington donde se discutieron las controversias en torno a este caso, usando los mecanismos dentro del Tratado de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá. México hizo exportaciones en 2023 por valor de más de 1.800 millones de dólares hacia Estados Unidos. Este renglón incluye aves, porcinos, bovinos, entre otros. Para el gremialista es imprescindible cuidar la armonía en el bloque comercial de América del Norte y enfocarse en la complementariedad y ventaja que, según su declaración, se logró con el acuerdo comercial que permitió un importante flujo de mercancías y a su juicio respalda la seguridad alimentaria de los tres países con abastecimiento competitivo y permanente. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia anunció el envío de los primeros embarques con café producido libre de deforestación. El gremio indicó que esta exportación se da atendiendo los lineamientos del Pacto Verde de la Unión Europea. Desde la gerencia de Fedecafé precisaron que fueron exportados 2 contenedores, siguiendo la normativa que entrará en vigor en el bloque europeo a partir del 30 de diciembre de 2024. La normativa establece que todas las materias primas que ingresen a la eurozona deben tener origen en lugares que no hayan sido deforestados. La federación indicó que la validación fue posible gracias al sistema de información cafetera. Este mecanismo posibilita el monitoreo continuo de los cultivos. Para ello se apoya en la georreferenciación de las fincas. De acuerdo con los datos presentados, ya se han enviado a la Unión Europea más de 40.000 kilos de café bajo la certificación Rainforest Alliance, que indica que es un producto sostenible y libre de deforestación. El gerente del gremio, Germán Bahamón, expresó al respecto que este proceso marca un hito para la caficultura colombiana. El directivo elogió el apoyo que, según su declaración, ha recibido el sector cafetero por parte del Ministerio de Comercio. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos publicó un informe que muestra cómo la agricultura en ese país redujo las emisiones en casi 2% de 2021 a 2022. Esta sería, según el ente gubernamental, la mayor disminución de cualquier sector económico. De acuerdo con diversas entidades estadounidenses, la agricultura en ese país representa poco menos del 10% de las emisiones totales en comparación con otros sectores económicos. Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental indica que las emisiones de la agricultura totalizaron 634 millones de toneladas en equivalentes de CO2, o el 9,4% de todas las emisiones de Estados Unidos durante 2022. Esto representa una disminución del 1,8% o 12 millones de toneladas respecto a 2021. Esta cifra sitúa las emisiones del año 2022 como las más bajas en 10 años. El informe detalla que las actividades de gestión del suelo agrícola, como la aplicación de fertilizantes sintéticos y orgánicos, la deposición de estiércol de ganado y el cultivo de plantas fijadoras de nitrógeno, fueron las que más contribuyeron a las emisiones de óxido nitroso de Estados Unidos en 2022 por parte de la agricultura, y representaron el 74,6% del total de las emisiones de óxido nitroso. Asimismo, informaron que las emisiones producto de la fertilización con urea representaron el 0,2% del total de las emisiones de CO2 procedentes de actividades antropogénicas. Una morsa fue hallada muerta a causa de gripe aviar en el archipiélago noruego de Svalbard, en el Ártico. Un investigador resaltó que es el primer caso registrado en ese mamífero. Tras un análisis del cuerpo en un laboratorio alemán, se reveló que el animal estaba contagiado. Sin embargo, la muestra recogida era muy pequeña para determinar si se trataba del subtipo H5N1 o H5N8, lo que indicaría la patogenicidad del virus. Los investigadores noruegos no descartan que el contagio con gripe aviar se pueda transmitir a humanos, por lo que instaron a informar a las autoridades en caso de encontrar morsas muertas en la zona. Los expertos resaltaron que hay riesgo de contaminación en osos polares si comen del cadáver de una morsa infectada. La gripe aviar ya provocó la muerte de un mamífero en Alaska, según las autoridades estadounidenses. La Organización Mundial de la Salud informó la semana pasada que se mantiene en un nivel bajo el riesgo sanitario de gripe aviar, cuya tasa de letalidad en humanos aún supera el 50%. Esto pese al hallazgo en ganado vacuno y en leche de estos animales. Y así finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. No olviden que pueden encontrar estas y otras informaciones en nuestras redes sociales, en Instagram @agrotendencia, y también pueden ver esta y todas las emisiones de Noticias del Agro en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos.